Dama Oscuridad. Historias reales, libros, biografías, leyendas. Un mundo sumergido en la oscuridad abierto para ti. Cuento clásico de terror de Edgar Allan Poe. El gato negro. No estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y al final me han destruido. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. Me gustaban especialmente los animales. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo no era poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. Plutón era el nombre del gato. Se había convertido en mi favorito y mi camarada. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. No solo descuidaba a los animales, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo. Mi enfermedad empeoró, se agravaba, y finalmente el mismo Plutón empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche, en que volvía a casa completamente embriagado, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos y, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas. Lo abrí mientras sujetaba al animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras describo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar el alma. Una vez más me hundí en los excesos y pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. La órbita donde le faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación, y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo. Me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón.
Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y terrible. La noche de aquel mismo día, en que cometí tan cruel acción, me despertaron los gritos de ¡Incendio! ¡Incendio! Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. Una densa muchedumbre habíase reunido frente a la pared, y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme, vi en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín continuo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme de esa forma. Probablemente, la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Durante muchos meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar en los viles antros que habitualmente frecuentaba algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre unos enormes toneles de ginebra. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de una mancha negra en lo alto. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo por un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. Continué acariciando al gato y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura y el odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarlo o de hacerle víctima de cualquier violencia. Pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste.
Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa, que aquel gato negro, igual que Plutón, era tuerto. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas para poder subir hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo del primer crimen, pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo, por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico, y sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía y hubiera querido liberarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz y siniestra. La imagen del patíbulo. Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo. De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche, despertaba ahora a hora con los más horrorosos sueños, para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro o su terrible peso, apoyado eternamente sobre mi corazón. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad, los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, mi mujer me acompañó al sótano de la vieja casa. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado, pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda la sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de la casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento, pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano, pero al fin di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a ese propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos de esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca, y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno triunfante y me dije: aquí por lo menos no he trabajado en vano. Mi siguiente paso consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado. Pero por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera,
se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestable criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, pude dormir, aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa. Pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentía la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardí en deseos de decirles por lo menos una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. «Caballeros», dije por fin, cuando el grupo subía la escalera, «me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida». En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras. «Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes tienen una gran solidez». Y entonces, arrastrado por mi emoción, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en las manos sobre la pared del enladrillado tras la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Apenas había cesado el eco de mis golpes, cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes de la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa del vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatadora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.